O cuando trabábamos amistad con ellos. Les invitábamos y luego nos íbamos a un rincón a seguir discutiendo por algún problema, idea o plan descabellado. Supongamos que el contratiempo era que las entresuelas no llegaban del punto A al punto B. Le dábamos vueltas al asunto, hablando todos a la vez, una coral de insultos y dedos acusatorios, y todo ello más ruidoso, divertido y en cierto modo más claro gracias al alcohol. Para quienes estaban en el Owl's Nest y formara parte del mundo corporativo, habría resultado ineficiente, inadecuado. Incluso escandaloso. Pero antes de que el camarero anunciara que estaban a punto de cerrar, ya sabíamos de sobra por qué las entresuelas no llegaban del punto A al punto B, y el responsable de ello se disculpaba, era puesto sobre aviso y buscábamos una solución. El único que no nos acompañaba en esas fiestas nocturnas era Johnson. Normalmente salía a correr para despejarse y luego se retiraba a su habitación y leía en la cama. Creo que nunca puso un pie en el Owl's Nest y no sabía ni dónde estaba. Nos teníamos que pasar las primeras horas de la mañana siguiente poniéndolo al día de lo que habíamos decidido en su ausencia. Durante el año del bicentenario tuvimos que lidiar con varios problemas inusualmente estresantes. Debíamos encontrar un almacén más grande en la costa este. Trasladar nuestro centro de ventas y distribución de Holliston, Massachusetts, a un nuevo espacio de 3.700 metros cuadrados en Greenland, New Hampshire, algo que por descontado sería una pesadilla logística. Contratar a una empresa de publicidad que se encargara del creciente volumen de anuncios en prensa. Arreglar o cerrar las fábricas que no rendían lo suficiente. Perfeccionar el programa Futuros. Contratar a un director de promociones. Teníamos que formar un Pro Club, una especie de sistema de gratificaciones para nuestras estrellas de Lamba, a fin de cimentar su lealtad y mantenerlas en nuestro redil. Aprobar nuevos productos, como las Arsenal, unas zapatillas de fútbol y béisbol con capellada de piel y lengüeta de vinilo, así como las Striker, un modelo multifunciones válido para el fútbol, el béisbol, el rugby, el softball y el hockey sobre hierba. Y debíamos escoger un nuevo logotipo. Aparte del swoosh, teníamos el nombre escrito en minúsculas Nike y esto era problemático. Demasiada gente pensaba que ponía Like o Mike. Pero era demasiado tarde para cambiar el nombre de la empresa, así que hacer las letras más legibles parecía buena idea. Denny Strickland, director creativo de nuestra agencia de publicidad, había diseñado unas letras Nike mayúsculas en molde, y las puso dentro de un swoosh. Nos pasamos días meditando y debatiendo. Pero, por encima de todo, debíamos decidir de una vez por todas si salíamos a bolsa. En aquellos primeros Bugface empezó a formarse un consenso. Si no podíamos mantener el crecimiento no sobreviviríamos. Y, pese a nuestros temores, pese a los riesgos y desventajas, cotizar en bolsa era la mejor manera de crecer. Sin embargo, pese a las intensas discusiones, pese a que fue uno de los años más difíciles en la historia de la empresa, aquellas reuniones Bugface eran sumamente divertidas. En todas aquellas horas que pasamos en Sun River, no tuvimos la sensación de estar trabajando ni un solo minuto. Éramos nosotros contra el mundo, y lo sentíamos mucho por él. Eso cuando no estábamos cabreados, y con razón. Cada uno de nosotros había sido malinterpretado, juzgado erróneamente e ignorado. Ninguneados por los jefes, desdeñados por la suerte, rechazados por la sociedad, sisados por el destino cuando éste repartía buena apariencia y otras bendiciones naturales. Habíamos sido forjados por un temprano fracaso. Nos habíamos entregado a una cruzada, a un intento de autovalidación y búsqueda de sentido, y no lo habíamos conseguido. Hayes no pudo convertirse en socio de Pricewaterhouse porque era demasiado gordo. Johnson era incapaz de soportar el mundo supuestamente normal de 9 a 5. Strasser era un abogado especializado en seguros que odiaba a los seguros y a los abogados. Los sueños de juventud de Woodell se hicieron añicos por un desafortunado accidente. A mí me echaron del equipo de béisbol. Y me rompieron el corazón. Me sentía identificado con el perdedor que cada Bugface llevaba dentro y viceversa, y sabía que juntos venceríamos. Todavía no estaba seguro de lo que significaba exactamente ganar, aparte de no perder, pero parecíamos estar más cerca de que se aclarara esa cuestión o al menos de que se definiera de manera más precisa. Tal vez cotizar en bolsa sería el momento. Puede que eso garantizara que Nike siguiera existiendo. Si tenía alguna duda sobre el equipo directivo de Blue Ribbon en 1976, esa recaía eminentemente sobre mí. ¿Hacía bien en ofrecer tan poca orientación a los Bugface? Cuando lo hacían bien, les daba un abrazo y les dedicaba mi mayor alabanza. No está mal.
Cuando se equivocaban, les gritaba durante 1 minuto o 2 y después lo dejaba correr. Ninguno de ellos se sentía en absoluto amenazado por mí. ¿Era bueno? No le digas a la gente cómo hacer las cosas. Diles qué hacer y déjales que te sorprendan. Era el rumbo acertado para Patton y sus soldados. Pero, lo era también para una panda de Buttface. Me preocupaba. Quizá debía ser más práctico. Quizá debíamos ser más estructurados. Pero entonces pensaba, sea lo que sea que estoy haciendo, debe de estar funcionando porque los motines son escasos. De hecho, desde Gork, nadie había tenido una verdadera pataleta por nada, ni siquiera por el sueldo, lo cual es inaudito en cualquier empresa, grande o pequeña. Los Buttface eran conscientes de que yo no cobraba mucho y confiaban en que les pagaba lo que podía. Sin duda, les gustaba el espíritu que se había creado. Confiaba plenamente en ellos y no los vigilaba todo el tiempo, lo cual dio pie a una profunda lealtad por ambas partes. Mi estilo de gestión no habría funcionado con gente que necesitaba orientación a cada paso que daba, pero a los Buttface les resultaba liberador, fortalecedor. Los dejaba a su aire, los dejaba hacer, cometer sus propios errores, porque así es como me había gustado que me trataran siempre. Al término de un fin de semana de Buttface, sumido en estos y otros pensamientos, inicié el regreso a Portland en un estado de trance. A medio camino, salí de ese estado de ensoñación y me puse a pensar en Penny y los chicos. Los Buttface eran como una familia, pero cada minuto que pasaba con ellos era a expensas de mi otra familia, la de verdad. Me sentía culpable. Muchas veces entraba en casa y Mateo y Travis salían a recibirme a la puerta. ¿De dónde vienes?, preguntaban. Papá ha estado con unos amigos, decía al cogerlos en brazos, y ellos me miraban confusos. Pero mamá nos ha dicho que estabas trabajando. Fue por esa época, mientras Nike presentaba sus primeras zapatillas para niños, las Wally Buffalo y las Robbie Road Racer, cuando Mateo anunció que no se pondría unas Nike mientras viviera. Era la manera de expresar su rabia por mis ausencias, además de otras frustraciones. Penny intentó hacerle entender que papá no se ausentaba por gusto. Papá estaba intentando construir algo. Intentaba asegurarse de que él y Travis pudieran ir a la universidad algún día. Ni siquiera me molesté en explicarme. Me dije a mí mismo que no importaba lo que dijera. Al contrario de Travis, Mateo nunca me entendía. Parecían haber nacido con estas posturas inamovibles. Uno abrigaba un resentimiento innato hacia mí, mientras que el otro me era congénitamente leal. ¿Qué cambiarían unas pocas palabras? ¿Qué cambiarían algunas horas más? Mi estilo de paternidad, mi estilo de gestión. Siempre me preguntaba, ¿es bueno o simplemente pasable? Una y otra vez juraba que iba a cambiar. Una y otra vez me decía a mí mismo, pasaré más tiempo con los chicos. Una y otra vez cumplía esa promesa y durante un tiempo. Luego volvía a mi rutina anterior, a la única forma de vida que conocía. No era pasivo, pero tampoco me implicaba. Puede que ese fuera el único problema que no podía resolver en una lluvia de ideas con el resto de los Buttface. Mucho más enrevesada que la cuestión de cómo conseguir que las entresuelas llegaran del punto A al punto B era la del hijo A y el hijo B, cómo hacerles felices mientras mantenía a flote a Nike, el hijo C. 1977. Se llamaba M. Frank Rudy, había sido ingeniero aeroespacial y era un hombre verdaderamente original. Al mirarlo sabías que era un profesor chiflado, pero, hasta que no pasaron unos años, no conocí el alcance real de su locura. Llevaba un meticuloso diario de su vida sexual y sus movimientos intestinales. Su socio, Bob O'Hart, era otro cerebrito. Se les había ocurrido una idea descabellada y vinieron a planteárnosla. Eso era cuanto sabía aquella mañana de marzo de 1977 cuando nos sentamos a la mesa. Ni siquiera tenía del todo claro cómo se habían puesto en contacto con nosotros o cómo se había organizado aquella reunión. De acuerdo, amigos, dije. ¿Qué tenéis? Recuerdo que hacía un bonito día. Fuera, la luz tenía un tono amarillo pálido y el cielo estaba azul por primera vez en meses, así que estaba distraído, un tanto embriagado por la primavera, cuando Rudy se apoyó en el borde de la mesa y sonrió. Señor Knig, se nos ha ocurrido una manera de inyectar aire y en una zapatilla deportiva. Fruncí el ceño y di unos golpecitos con el lápiz. ¿Para qué?, dije. Para tener una mayor amortiguación, respondió. Una mayor fijación. Para hacer la carrera de tu vida. Me lo quedé mirando. Bromeaban, seguro. Había oído muchas tonterías en el negocio del calzado, pero aquello y madre mía.
Rudy me tendió dos suelas que parecían haberse teletransportado desde el siglo XXII. Eran grandes y toscas, estaban hechas de un grueso plástico transparente y dentro había burbujas. Les di la vuelta. ¿Burbujas? Pregunté. Bolsas de aire presurizadas, contestó. Dejé las suelas encima de la mesa y miré a Rudy de arriba abajo. 1,90 m, desgarbado, con el pelo oscuro y rebelde, gafas de culo de vaso, una sonrisa asimétrica y lo que me pareció una grave deficiencia de vitamina D. O no tomaba suficiente sol, o era un miembro perdido de la familia Adams. Me vio escrutarlo, detectó mi escepticismo y ni se inmutó. Se acercó a la pizarra, cogió un trozo de tiza y empezó a escribir números, símbolos y ecuaciones. Explicó largo y tendido por qué una zapatilla con aire funcionaría, por qué nunca se aplanaría, por qué era la próxima sensación. Cuando terminó, me quedé mirando la pizarra. Como contable cualificado, me había pasado buena parte de mi vida contemplando pizarras, pero los garabatos del tal Rudy eran otra cosa. Resultaban indescifrables. Los humanos llevan calzado desde la edad de hielo, y el diseño básico no ha cambiado demasiado en 40.000 años, dije. De hecho, no se había producido una innovación desde finales del siglo XIX, cuando los zapateros empezaron a modelar los zapatos izquierdo y derecho de manera distinta y las empresas de caucho comenzaron a producir suelas. No parecía muy probable que, en aquel momento tan tardío de la historia, a alguien se le ocurriera algo tan novedoso y revolucionario. Zapatillas con aire me sonaba a mochila propulsora y acera móvil. Material para hacer un cómic. Pero Rudy no se desanimó. Seguía hablando, impávido, serio. Finalmente, se encogió de hombros y dijo que lo entendía. Había intentado ofrecérselo a Adidas y ellos también se habían mostrado escépticos. Abracadabra. Eso era todo lo que necesitaba oír. Le pregunté si podría poner sus suelas de aire en mis zapatillas de atletismo. Para probarlas. No tienen fijación. Quedarían sueltas. Eso me da igual, repuse. Coloqué las suelas dentro de las zapatillas, me las puse de nuevo y me até los cordones. No está mal, dije, dando unos saltos. Salí a correr 6 millas. Desde luego eran inestables. Pero también increíbles. Volví a la oficina. Todavía empapado en sudor, fui directo hacia Strasser y le dije. Puede que tengamos algo. Esa noche, Strasser y yo fuimos a cenar con Rudy y Boget. El primero siguió explicándonos la ciencia de las suelas de aire y, en esta segunda ocasión, todo empezó a cobrar sentido. Le dije que cabía la posibilidad de que hiciéramos negocios. Luego le cedí la palabra a Strasser. Había contratado a Strasser por sus conocimientos legales, pero en 1977 había descubierto su verdadero talento: la negociación. Las primeras veces que le pedí que gestionara un contrato con representantes deportivos, los negociadores más duros del mundo, se defendió sobradamente. Me dejó boquiabierto. A los representantes también. Siempre salía de allí con más de lo que esperábamos. Nadie le daba miedo, nadie estaba a su altura en un choque de voluntades. En 1977 lo enviaba a todas las negociaciones con total confianza, como si estuviéramos mandando a la 82 División Aerotransportada. Creo que su secreto era que no le importaba lo que decía, cómo lo decía o cómo podía sentar. Era totalmente honesto, una táctica radical en cualquier negociación. Recuerdo un tira y afloja que tuvo con Elvin Hayes, la estrella de los Washington Bullets, a quien ansiábamos volver a fichar. El representante de Elvin le dijo: deberíais darle a Elvin la empresa entera. Strasser bostezó. ¿La quieres? Toda tuya. Tenemos $10.000 en el banco. Es nuestra última oferta. ¿La tomas o la dejas? El representante la tomó. Viendo un gran potencial en aquellas suelas con aire, Strasser le ofreció a Rudy 10 centavos por cada par que vendiéramos. Rudy exigió 20 y, tras varias semanas regateando, aceptó un término medio. Luego les enviamos a él y a su socio a Exeter, que estaba convirtiéndose en nuestro departamento de investigación y desarrollo de facto. Por supuesto, cuando Johnson conoció a Rudy, hizo exactamente lo mismo que yo. Metió unas suelas con aire en sus zapatillas y corrió 10 kilómetros enérgicamente, tras lo cual me llamó. Esto podría ser una bomba, dijo. Pienso lo mismo, respondí. Pero a Johnson le preocupaba que las burbujas causaran fricción. Se notaba los pies calientes y que le empezaba a salir una ampolla. Propuso insuflar aire también en la entresuela para equilibrar el apoyo. No me lo digas a mí, contesté.
Díselo a tu nuevo compañero de habitación, el señor Rudy. Recién concluida su exitosa negociación con Rudy, le dimos a Strasser otro encargo crucial: fichar a entrenadores de baloncesto universitario. Nike contaba con un afianzado elenco de jugadores de Lamba, y las ventas de zapatillas de baloncesto crecían con rapidez, pero prácticamente no teníamos equipos universitarios. Ni siquiera la Universidad de Oregón. Impensable. El entrenador, Dick Carter, nos dijo en 1975 que había dejado la decisión en manos de sus jugadores, y el voto del equipo fue 6-6. Así que siguieron con Converse. Al año siguiente, el equipo votó 9-3 a favor de Nike, pero Arter afirmó que era un resultado demasiado ajustado, así que siguió con Converse. ¿Qué estaba pasando? Le pedí a Hollister que presionara incesantemente a los jugadores durante los siguientes 12 meses, cosa que hizo. Y el resultado de la votación de 1977 fue de 12-0 a favor de Nike. Al día siguiente me reuní con Arter en las oficinas de Jacua y nos dijo que no estaba dispuesto a firmar. ¿Por qué no? ¿Dónde están mis $2.500? Preguntó. Respondí, ahora lo entiendo todo. Le envié un cheque por correo. Al fin, mis Ducks llevarían unas Nike sobre el parquet. Casi al mismo tiempo que ese extraño momento, apareció en nuestro umbral otro peculiar inventor de calzado. Se llamaba Sonny Vaccaro y era igual de único que Frank Rudy. Bajo, rechoncho, con una mirada penetrante, era un poco gangoso y tenía un acento italiano-americanizado, o americano-italianizado, no sabría decirlo con exactitud. Era un shoe dog, desde luego, pero un shoe dog salido de El Padrino. Cuando llegó a Nike por primera vez llevaba varios zapatos de su invención que desataron un vendaval de carcajadas en la sala de reuniones. No era como Rudy. Y, sin embargo, durante la conversación afirmó que era amigo de todos los entrenadores de baloncesto universitario del país. Algunos años antes había fundado un popular partido de las estrellas en institutos, el Dapper Dan Classic, que fue todo un éxito, y gracias a él había conocido a la flor y nata de los entrenadores. De acuerdo, le dije. Estás contratado. Tú y Strasser tenéis que intentar abriros camino en el mercado del baloncesto universitario. Y las grandes escuelas de baloncesto UCLA, Indiana, Carolina del Norte, entre otras tenían prolongados contratos con Adidas o Converse. Así que, ¿quién quedaba? ¿Y qué podíamos ofrecer? Montamos de forma apresurada un gabinete de asesores, una versión de nuestro Pro Club, el sistema de gratificación de Lamba, pero parecía insignificante. Daba por sentado que Strasser y Vaccaro no tendrían éxito. Y no esperaba volver a verlos en al menos un año. Un mes más tarde, Strasser estaba en mi despacho con una sonrisa de oreja a oreja. Y gritando. Y confirmando nombres. Eddie Sutton, Arkansas. Abe Lemons, Texas. Jerry Tarkanian, UNF. Frank Nkire, Carolina del Sur. Salté de la silla. Nkire era una leyenda. Había derrotado a los Kansas de Wilt Chamberlain y ganó el campeonato nacional para Carolina del Norte. Nos había tocado la lotería, dijo Strasser. Además, mencionó casi de pasada a dos jóvenes todavía desconocidos. Jim Balvano, de Iona, y John Thompson, de Georgetown. Un año o dos después, hizo lo mismo con los entrenadores de rugby universitario, y fichó a todos los grandes, entre ellos a Vince Dooley y sus campeones nacionales, los Georgia Bulldogs. Herschel Walker con Nike. Sí. Organizamos rápidamente una rueda de prensa para anunciar que Nike había firmado contratos con todas esas escuelas. Por desgracia, la nota de prensa incluía un grave error tipográfico. Habíamos escrito Iowa en lugar de Iona. Lute Olsen, entrenador de Iowa, telefoneó de inmediato. Estaba furioso. Pedimos disculpas y dijimos que enviaríamos una corrección al día siguiente. Olson guardó silencio. Espera, dijo. ¿Qué es eso del gabinete de asesores y? La regla Arter en plena ebullición. Otros contratos de patrocinio nos supusieron más esfuerzo. Nuestro proyecto tenístico había arrancado de forma prometedora con Nastase, pero luego atravesamos un bache con Connors, y ahora Nastase iba a dejarnos en la estacada. Adidas le había ofrecido $100.000 anuales, además de zapatillas, ropa y raquetas. Teníamos derecho a igualar la oferta, pero nos resultaba inviable. Es fiscalmente irresponsable, le dije al representante de Nasty y a quien estuviera dispuesto a escucharme. Nadie volverá a ver nunca un acuerdo de patrocinio de esa magnitud.
De modo que así estábamos en 1977, sin representación en el mundo del tenis. Contratamos enseguida a un asesor y, ese verano, fui con él a Wimbledon. El primer día que pasamos en Londres nos reunimos con un grupo de directivos del tenis estadounidense. Tenemos jugadores jóvenes espléndidos, dijeron. Es muy probable que Elliot Telscher sea el mejor. Gottfried también es extraordinario. Hagáis lo que hagáis, ni os acerquéis al chaval que juega en la pista 14. ¿Por qué? Es impredecible. Fui directo a la pista 14 y me enamoré locamente de John Cenroe, un estudiante neoyorquino de secundaria con el pelo encrespado. Al mismo tiempo que firmábamos acuerdos con deportistas, entrenadores y profesores chiflados, estábamos creando las LD1000, unas zapatillas de atletismo con un talón tremendamente ensanchado. Era tan ancho que, desde ciertos ángulos, parecía un esquí acuático. La teoría era que esa anchura reduciría el par de torsión sobre la pierna y la presión en la rodilla, lo cual disminuía el riesgo de tendinitis y otras lesiones relacionadas con el atletismo. El modelo lo diseñó Bowerman con la inestimable ayuda de Bixie, el podólogo. A los clientes les encantó. Eso fue al principio. Luego llegaron los problemas, ya que si un corredor no pisaba de forma correcta, el talón ensanchado podía causar pronación, problemas de rodilla o algo peor. Iniciamos la retirada del producto y nos preparamos para un linchamiento popular, pero eso nunca ocurrió. Por el contrario, solo nos llegaron muestras de gratitud. Ninguna empresa de calzado estaba probando cosas nuevas, así que nuestras iniciativas, exitosas o no, eran consideradas nobles. Toda innovación era tildada de progresista y avanzada. Un fracaso no iba a disuadirnos, no parecía disminuir la lealtad de nuestros clientes. Sin embargo, Bowerman estaba muy deprimido. Intenté consolarlo diciéndole que Nike no existiría sin él, así que debía seguir inventando y creando sin miedo. Las LD1000 eran como la novela de un genio de la literatura que no acababa de funcionar. Le ocurría a los mejores. No había motivo para dejar de escribir. Mis arengas no funcionaron. Y luego cometí el error de mencionar la suela con aire que estábamos desarrollando. Le hablé de la innovación oxigenada de Rudy Elsmozo. PFFF y zapatos con aire. Eso no funcionará nunca, Buck. Estaba un poco celoso. Lo consideré una buena señal. Su flujo competitivo estaban fluyendo de nuevo. Strasser y yo pasábamos muchas tardes en la oficina intentando averiguar por qué algunas líneas vendían y otras no. Esto generaba debates sobre lo que la gente opinaba de nosotros y por qué. No teníamos grupos de discusión o investigaciones de mercado, no podíamos permitírnoslo, así que muchas veces nos veíamos tratando de intuir, adivinar e interpretar los pozos del café. Desde luego, coincidíamos en que a la gente le gustaba la apariencia de nuestras zapatillas. Y desde luego le gustaba nuestra historia. Empresa de Oregón fundada por unos fanáticos del atletismo. También le gustaba lo que decía de uno mismo llevar un par de Nike. Éramos más que una marca. Éramos un mensaje. Parte del mérito era de Hollywood. Teníamos a un hombre allí que regalaba Nike a las estrellas, a todas. Grandes, pequeñas, en auge, en declive. Cada vez que encendía el televisor, alguien llevaba nuestras zapatillas en una serie de éxito. Starsky Hutch, el hombre de los $6 millones o el increíble Hulk. No sabemos cómo lo consiguió, pero nuestro contacto hizo llegar a Farrah Fawcett un par de Señorita Cortez, y ésta se las puso en un episodio de Los Ángeles de Charlie emitido en 1977. Con eso fue suficiente. Bastó un plano rápido de Farrah con ellas para que al día siguiente a mediodía se hubieran agotado en todas las tiendas de la nación. Poco después, las animadoras de Oakley daban saltos con lo que se conoció como la zapatilla Farrah. Esto significaba más demanda y más problemas para satisfacerla. Nuestra base de producción era más amplia. Aparte de Japón, ahora contábamos con varias fábricas en Taiwán y dos más pequeñas en Corea, además de Puerto Rico y Exeter, pero, aún así, no podíamos seguir el ritmo. Por otro lado, cuantas más fábricas adquiríamos, más presiones económicas sufríamos. En ocasiones, surgían problemas que no guardaban relación alguna con el dinero. En Corea, por ejemplo, las 5 fábricas más grandes eran de tal envergadura y la competencia entre ellas tan despiadada que sabíamos que no tardarían en plagiarnos. Por supuesto, un día recibí por correo una réplica exacta de nuestras Nike Bruin, con el característico logo incluido. La imitación resulta halagadora, pero el plagio es un robo, y aquel era diabólico. El grado de detalle y la calidad, sin ayuda alguna de nuestra gente, eran asombrosamente buenos.
Escribí al director de la fábrica y le exigí que parara o haría que lo metieran en la cárcel 100 años. Y, por cierto, añadí, ¿le gustaría trabajar para nosotros? Firmé un contrato con su fábrica en verano de 1977. Esto detuvo momentáneamente el problema de las imitaciones y, lo que era más importante, nos dio la capacidad de trasladar la producción a grandes distancias si era necesario. También acabó de una vez por todas con nuestra dependencia de Japón. Me di cuenta de que los problemas no iban a cesar nunca, pero por el momento teníamos más fuerza que dificultades. Aprovechando la inercia, pusimos en marcha una nueva campaña publicitaria con un atractivo eslogan. No hay línea de meta. Fue idea de la nueva agencia de publicidad con la que trabajábamos y de su consejero delegado, John Brown. John acababa de abrir una tienda en Seattle y era joven, brillante y, por supuesto, lo contrario a un deportista, que era lo único que contratábamos por aquel entonces. Aparte de Johnson y de mí, Nike era un refugio para sedentarios. A pesar de ello, fuera deportista o no, Brown logró idear una campaña y un lema que captaban a la perfección la filosofía de Nike. En el anuncio aparecía un corredor en una solitaria carretera rural rodeado de grandes abetos de Douglas. Era Oregón, obviamente. El texto decía: ganar a la competencia es bastante fácil. Ganarte a ti mismo es un compromiso eterno. Quienes me rodeaban consideraban que el anuncio era atrevido y fresco. No se centraba en el producto, sino en el espíritu que había tras él, algo nunca visto en los años 70. La gente me felicitaba por el anuncio como si hubiéramos conseguido algo trascendental y yo me encogía de hombros. No era modestia. Simplemente, todavía no creía en el poder de la publicidad. En absoluto. Un producto tiene que defenderse por sí mismo, pensaba. Al final, lo único que cuenta es la calidad. No creía que una campaña publicitaria fuese a quitarme la razón o a hacerme cambiar de parecer. Nuestro departamento de publicidad me decía que estaba completamente equivocado. Pero yo les preguntaba una y otra vez. ¿Podéis asegurarme que la gente compra Nike gracias a vuestro anuncio? ¿Podéis demostrármelo con cifras? Silencio. No y respondían. No podemos afirmarlo de una manera tajante. Entonces resulta un poco difícil entusiasmarse, ¿no? Decía yo. Silencio. A menudo habría deseado tener más tiempo para replicar y debatir las bondades de la publicidad. Nuestras continuas crisis siempre eran más importantes y acuciantes que el eslogan que debíamos imprimir debajo de una foto de nuestras zapatillas. En la segunda mitad de 1977, el problema fueron nuestros titulares de obligaciones. De repente, exigían una manera de liquidarlas. Con diferencia, la mejor manera de hacerlo sería mediante una oferta pública, algo que, según intentamos explicarles, no teníamos en cuenta. No querían ni oír hablar del asunto. Recurrí una vez más a Chuck Robinson. En la Segunda Guerra Mundial había servido con distinciones como capitán de corbeta en un acorazado. Había construido la primera planta siderúrgica de Arabia Saudí. Había ayudado a negociar el acuerdo del trigo con los soviéticos. Chuck conocía el mundo de los negocios mejor que nadie y quería que nos asesorara desde hacía bastante tiempo. Pero en los últimos años había sido el lugarteniente de Henry Kissinger en el Departamento de Estado y, por ende, era inalcanzable para mí, según Jacua. Ahora que Jimmy Carter acababa de ser elegido, Chuck estaba en Wall Street y disponible una vez más para atender consultas. Lo invité a que viniera a Oregón. Nunca olvidaré su primer día en nuestra oficina. Lo puse al corriente de los acontecimientos de los últimos años y le di las gracias por sus valiosos consejos sobre sociedades mercantiles japonesas. Luego le enseñé nuestro estado contable. Echó un vistazo y se desternilló de risa. Compositivamente sois una sociedad mercantil japonesa. Un 90% de deuda. Lo sé. No podéis seguir así, advirtió. Bueno, y supongo que por eso estás aquí. Como primera orden del día, lo invité a formar parte de nuestra junta directiva y, para mi sorpresa, aceptó. Luego le pedí su opinión sobre cotizar en bolsa. Dijo que hacerlo no era una opción. Era una obligación. Debía resolver aquel problema de flujo de capital, afirmó, atacarlo, derribarlo o, de lo contrario, podía perder la empresa. Escuchar su valoración fue aterrador, pero necesario. Por primera vez consideré que cotizar en bolsa era inevitable y me invadió la tristeza. Por supuesto, podíamos ganar mucho dinero. Pero hacernos ricos nunca había influido en mis decisiones, y a los Buffett les importaba aún menos. Así
Que cuando planteé el tema en la siguiente reunión y les expuse lo que había dicho Chuck, no pedí discutirlo de nuevo. Me limité a someterlo a votación. Hayes estaba a favor. Johnson en contra. Strasser también. Estropeará nuestro espíritu, repetía sin cesar. Waddell estaba indeciso. No obstante, si había algo en lo que coincidíamos era en la ausencia de barreras. Nada se interponía en nuestro camino hacia la salida a bolsa. Las ventas eran extraordinarias, el boca a boca funcionaba bien y las disputas legales eran cosa del pasado. Teníamos deudas, pero por el momento eran asumibles. A principios de la temporada navideña de 1977, cuando aparecieron las llamativas luces de colores de mi barrio, recuerdo que pensé durante una de mis carreras nocturnas. Todo está a punto de cambiar. Solo es cuestión de tiempo. Y entonces llegó la carta. Era pequeño, no imponía. Un sobre blanco normal y corriente. Con el remitente estampado en relieve. Servicio de aduanas de Washington, DC. Lo abrí y empezaron a temblarme las manos. Era una factura por un importe de $25 millones. La leí y la releí. No le encontraba ni pies ni cabeza. Según pude deducir, el gobierno federal afirmaba que Nike debía a los aranceles de los últimos 3 años en virtud de algo denominado precio de venta en Estados Unidos, un antiguo método de valoración de impuestos. ¿Precio de venta qué? Pedí a Strasser que viniera a mi despacho y le lancé la carta. La leyó y se echó a reír. No puede ser verdad, dijo, atusándose la barba. Esa ha sido justo lo que he pensado, respondí. Nos fuimos pasando la carta y coincidimos en que tenía que ser un error. Porque, si era cierto, si de verdad debíamos $25 millones al gobierno, tendríamos que cerrar. Así de simple. Todas aquellas conversaciones sobre la salida a bolsa habían sido una pérdida de tiempo. Todo desde 1962 había sido una pérdida de tiempo. ¿Que no hay línea de meta? Está aquí mismo. Esta es la línea de meta. Strasser hizo unas cuantas llamadas y se puso en contacto conmigo al día siguiente. Esta vez no se reía. Puede que sea cierto, anunció. Y el origen de todo aquello era siniestro. Nuestros competidores estadounidenses, Converse y Keds, además de algunas fábricas pequeñas, dicho de otro modo, lo que quedaba del sector del calzado estadounidense, estaban detrás. Habían presionado a Washington para frenar nuestro crecimiento, y habían tenido éxito, más del que podían imaginar. Habían logrado convencer a las autoridades aduaneras de que nos pusieran trabas aplicando el precio de venta en Estados Unidos, una ley arcaica que se remontaba a los tiempos del proteccionismo, que precedió y, según algunos, precipitó la Gran Depresión. Básicamente, la ley del precio de venta en Estados Unidos estipulaba que los aranceles de los zapatos de nylon debían equivaler a un 20% del coste de fabricación, a menos que hubiera un zapato similar que fuera fabricado por un competidor en Estados Unidos. En ese caso, el impuesto debía ser un 20% del precio de venta del competidor. Así que lo único que debía hacer la competencia era fabricar unos cuantos modelos en Estados Unidos, conseguir que los declararan similares, ponerles un precio desorbitado y, ¡boom!, dispararían nuestros aranceles. Y eso fue justamente lo que hicieron. Era una artimaña y habían conseguido incrementar con carácter retroactivo nuestros aranceles un 40%. Aduanas afirmaba que les debíamos impuestos por valor de $25 millones. Fuera o no una artimaña, Strasser me dijo que en aduanas no estaban para bromas. Les debíamos 25 millones y los querían. Ya. Apoyé la cabeza en la mesa. Años antes, cuando el enfrentamiento fue con Onitsuka, me dije a mí mismo que el problema obedecía a diferencias culturales. Una parte de mí, condicionada por la Segunda Guerra Mundial, encontraba natural mantener un enfrentamiento con un viejo enemigo. Ahora estaba en la posición de los japoneses, en guerra con Estados Unidos. Con mi propio gobierno. Era un conflicto que nunca había imaginado y que quería evitar a toda costa y, sin embargo, no podía. Perder significaba la aniquilación. Lo que exigía el gobierno, $25 millones, correspondía casi al total de nuestras ventas en 1977. Y, aunque pudiéramos darles los beneficios equivalentes a un año, no podríamos seguir pagando unos aranceles un 40% más altos. Así que solo había una posibilidad, dije a Strasser con un suspiro. Habrá que combatir esto con todo lo que tengamos. No sé por qué, pero aquella crisis me afectó más que las otras. Intentaba convencerme de que habíamos pasado malos momentos y de que lo superaríamos.
pero aquello parecía distinto. Intenté hablar de ello con Penny, pero me decía que yo no hablaba, que gruñía y miraba hacia otro lado. Aquí llega el muro, decía exasperada y un poco asustada. Debería haberle dicho. Eso es lo que hacen los hombres cuando luchan. Construyen muros. Levantan el puente levadizo. Llenan el foso. Pero, protegido por mi imponente muro, no sabía cómo hacerlo. En 1977 perdí la capacidad de hablar. Conmigo, o había silencio o había rabia. A altas horas de la noche, después de hablar por teléfono con Strasser, Ayes, u Odello mi padre, no veía solución. Tan solo me imaginaba cerrando aquella empresa en la que había trabajado con tanto ahínco. Así que lo pagaba con el teléfono. En lugar de colgar, golpeaba el auricular cada vez más fuerte hasta que se rompía. En varias ocasiones le di una buena paliza. Después de hacerlo 3 o 4 veces, un día noté que el técnico de la compañía telefónica me observaba. Cambió el teléfono por uno nuevo, comprobó que hubiera línea y, mientras guardaba sus herramientas, dijo muy pausadamente. Esto es muy inmaduro. Asentí. Se supone que es usted adulto. Asentí de nuevo. Si un técnico de la compañía telefónica sentía la necesidad de reprenderme, pensé, probablemente debía modificar mi conducta. Aquel día me hice varias promesas. Prometí que en adelante meditaría, contaría hasta 10, correría 12 millas por la noche o haría lo que fuera necesario para guardar las hienas. Una cosa era guardar las formas y otra ser un buen padre. Siempre me había prometido a mí mismo que sería mejor padre para mis hijos de lo que lo había sido el mío, lo cual significaba que les procuraría una aprobación más explícita, más atención. Pero, a finales de 1977, cuando me evalué con honestidad, pensé en el tiempo que pasaba alejado de los chicos y lo distante que era con ellos incluso cuando estaba en casa, así que me puse una mala nota. Ciñéndome estrictamente a los números, solo podía decir que era un 10% mejor que mi padre. Al menos soy mejor proveedor, me decía. Y al menos seguía contándoles un cuento antes de acostarse. Boston, abril de 1773 y junto con docenas de colonos enfurecidos que protestaban por el aumento de los aranceles de su adorado té, Matt y Travis Story subieron a 3 barcos anclados en el puerto de Boston y lanzaron todo el té por la borda y... En cuanto cerraban los ojos, salía de la habitación, me acomodaba en la butaca reclinable y cogía el teléfono. Hola, papá. Sí. ¿Qué tal? ¿Y yo? No muy bien durante los últimos 10 años, esa rutina había sido mi copa antes de acostarme, mi salvación. Pero ahora la necesitaba más que nunca. Anhelaba cosas que solo podía darme mi padre, aunque me costaba identificarlas. Consuelo. Afirmación. Comodidad. El 9 de diciembre de 1977 lo recibí todo de golpe. Por supuesto, la causa era el deporte. Aquella noche, los Houston Rockets se enfrentaban a Los Angeles Lakers. Al comienzo de la segunda parte, Norm Nixon, el alero de los Lakers, erró un lanzamiento, y su compañero de equipo Kevin Kunnert, un larguirucho de 2 metros 10 originario de Iowa, luchó por el rebote contra Kermit Washington, de Houston. En el forcejeo, Washington tiró de los pantalones de Kunnert, y este contraatacó con un codazo. Entonces, Washington le dio un puñetazo en la cabeza y se desató una pelea. Cuando Rudy Tomjanovich, de Houston, salió en defensa de sus compañeros, Washington se dio la vuelta y le soltó un derechazo devastador que le rompió la nariz y la mandíbula y le separó el cráneo y los huesos faciales de la piel. Tomjanovich se desplomó como si le hubiera dado un tiro con una escopeta. Su enorme cuerpo golpeó el suelo con un ruido horrendo y el eco llegó hasta lo más alto del Elysium. Durante unos segundos, Tomjanovich permaneció allí tumbado, inmóvil, en un charco de sangre cada vez más grande. Yo no me había enterado de nada hasta que hablé con mi padre aquella noche. Se le entrecortaba la respiración. Me sorprendió que hubiera visto el partido, pero aquel año en Portland todo el mundo andaba loco con el baloncesto, porque los Trail Blazers estaban dándolo todo en el campeonato de la NBA. Aún así, no era el partido lo que le hizo agitarse. Tras contármelo de la pelea, me dijo: Buck, ha sido una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Hubo una larga pausa y añadió: la cámara iba acercándose y se veía claramente y en las zapatillas de Tomjanovich y el logo. No dejaban de enfocar el logo. Nunca le había detectado ese orgullo en la voz.
Sí, Tomjanovich se encontraba en un hospital debatiéndose entre la vida y la muerte y, sí, los huesos faciales le flotaban por la cabeza, pero el logo de Buknint había estado bajo los focos de todo el país. Es posible que aquella noche el logo se convirtiera en algo real para él. En algo respetable. Lo cierto es que no utilizó la palabra orgulloso, pero al colgar el teléfono tenía la sensación de que lo había hecho. Casi hace que todo esto merezca la pena, me dije a mí mismo. Casi. Año tras año, las ventas habían aumentado progresivamente desde que vendí los primeros centenares de mi modelo Valiant. Pero al cierre de 1977 ya era una locura. Casi 70 millones de dólares. Así que Penny y yo decidimos comprarnos una casa más grande. En mitad de una batalla apocalíptica con el gobierno era una decisión extraña, pero me gustaba actuar como si las cosas fueran a salir bien. El que no se arriesga no gana, y todo eso. También me gustaba hacer un cambio de escenario. Pensaba que quizá eso propiciaría que nuestra suerte diera un vuelco. Nos apenaba dejar la antigua casa, por supuesto. Los dos niños habían dado sus primeros pasos allí, y a Mateo le apasionaba aquella piscina. Nunca se sentía tan en paz como cuando retozaba en el agua. Recuerdo a Penny sacudiendo la cabeza y diciendo: una cosa está clara. Ese niño no se ahogará nunca. Pero se estaban haciendo mayores y necesitaban espacio, y la casa nueva tenía mucho. Eran 2 hectáreas en lo alto de Hillsboro, y todas las estancias eran grandes y aireadas. Desde la primera noche supimos que habíamos encontrado nuestro hogar. Incluso había una hornacina para mi butaca reclinable. En honor a nuestra nueva casa, a nuestro nuevo comienzo, me propuse llevar otros horarios. A menos que estuviese fuera de la ciudad, intentaría asistir a todos los partidos de baloncesto y fútbol juveniles, y también a los encuentros de la Little League. Me pasaba los fines de semana enseñando a Mateo a batear, aunque ambos nos preguntábamos por qué. Se negaba a dejar quieto el pie trasero. No me escuchaba. Discutía conmigo continuamente. Si la pelota se mueve, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Porque así es más difícil batear. Nunca le convenció este argumento. Mateo era más que rebelde. Y más que un inconformista. No podía tolerar la autoridad, y creía que ésta acechaba en cada esquina. Cualquier oposición a su voluntad la consideraba una opresión y, por ende, una llamada al combate. Jugaba al fútbol como un anarquista, por ejemplo. No luchaba tanto contra el oponente como con las normas, con la estructura. Si el mejor jugador del otro equipo se dirigía hacia él tras superar a todos los defensas, Mateo se olvidaba del partido, se olvidaba de la pelota e iba directo a las espinillas. El jugador caía, los padres saltaban al campo y se desataba el caos. Durante una melee provocada por Mateo, lo miré y me di cuenta de que ni él ni yo queríamos estar allí. No le gustaba el fútbol. Es más, no le interesaba el deporte. Él jugaba y yo le veía jugar por obligación. Con el tiempo, su conducta tuvo un efecto supresor en su hermano pequeño. Aunque Travis tenía talento y le encantaba el deporte, Mateo le quitó las ganas de practicarlo. Un día, el pequeño Travis lo dejó. No pensaba jugar con ningún otro equipo. Le pedí que lo reconsiderara, pero lo único que tenía en común con Mateo, y tal vez con su padre, era la testarudez. De todas las negociaciones, las que he entablado con mis hijos han sido las más difíciles. La Nochevieja de 1977 estaba apagando las luces de la nueva casa cuando sentí una especie de grieta en el fondo de mi existencia. Mi vida giraba en torno al deporte, mi negocio giraba en torno al deporte, mi vínculo con mi padre giraba en torno al deporte, y ninguno de mis 2 hijos quería saber nada de él. Como el precio de venta en Estados Unidos, todo parecía muy injusto. 1978. Strasser era nuestro general de 5 estrellas y estaba dispuesto a seguirlo en cualquier refriega, en cualquier tiroteo. En nuestro enfrentamiento con Onitsuka, su indignación me había reconfortado y sostenido, y su mente había sido un arma formidable. En esta nueva refriega con las autoridades federales estaba doblemente indignado. Bien, pensaba yo. Recorría la oficina como un vikingo cabreado, y sus pisotones eran música para mis oídos. Sin embargo, ambos sabíamos que la ira no bastaría. Strasser no estaba solo. Íbamos a enfrentarnos a Estados Unidos. Necesitábamos algunos aliados, así que Strasser se puso en contacto con un abogado de Portland, un amigo suyo llamado Richard Werschkull. No recuerdo que llegaran a presentármelo. Ni que nadie me pidiera que me reuniera con él o lo contratara.
Solo que de repente era extremadamente consciente de su presencia, en todo momento, igual que uno es consciente de que tiene un gran pájaro carpintero en el patio de casa. O posado en su cabeza. En buena medida, Werschikul era bienvenido. Poseía ese dinamismo que tanto nos gustaba y las credenciales que siempre andábamos buscando. Estudiante de Stanford, Universidad de Derecho de Oregón. También tenía una personalidad y una presencia cautivadoras. Oscuro, delgado, sarcástico y con gafas, tenía una voz de barítono inusualmente profunda y afectada, como un Darth Vader acatarrado. En general, daba la impresión de tener un plan, y ese plan no incluía rendirse o dormir. Por otro lado, también era un poco excéntrico. Todos lo éramos, pero Werschikul tenía lo que mamá Hatfield habría llamado pelo de loco. Siempre había algo en él que no acababa de encajar. Por ejemplo, aunque había nacido en Oregón, desprendía un incomprensible aire de la costa este. Blazers azules, camisas rosas, pajaritas. A veces, su acento denotaba veranos en Newport, el equipo de remo de Yale y caballos de polo. Resultaba más que extraño tratándose de un hombre que sabía orientarse en el valle de Willamette. Y, aunque podía ser muy ingenioso, incluso hacer el tonto, en un abrir y cerrar de ojos podía ponerse aterradoramente serio. No había nada que le pusiera más serio que el tema de Nike contra aduanas de EU. En Nike, a algunos les preocupaba su seriedad, temían que cayera en la obsesión. A mí me parecía bien. Los obsesivos son los únicos que valen para el trabajo. Los únicos que me valen a mí. Algunos cuestionaban su estabilidad. Pero, en cuestiones de estabilidad decía yo, ¿quién de nosotros puede tirar la primera piedra? Además, a Strasser le caía bien, y yo confiaba en Strasser. Así que, cuando este propuso que ascendiéramos a Werschikul y lo trasladáramos a Washington, D.C., donde estaría más cerca de los políticos que necesitábamos de nuestra parte, no vacilé. Y, por supuesto, Werschikul tampoco. Más o menos cuando enviamos a Werschikul a Washington mandé a Jesse a Exeter para que comprobara cómo iban las cosas en la fábrica y cómo se llevaban Woodell y Johnson. También figuraba en su agenda la compra de algo denominado laminadora de goma. Supuestamente, eso nos ayudaría a dictar mejor la calidad de nuestras suelas exteriores y entresuelas. Además, Bowerman la quería para sus experimentos, y mi política seguía siendo LQQB. Lo que quiera Bowerman. Si Bowerman pide un tanque Sherman, no preguntes. Llama al Pentágono, le dije a Woodell. Pero cuando Ayes le preguntó a Woodell por esos artilugios, las laminadoras de goma y dónde podía encontrar una, este se encogió de hombros. Nunca había oído hablar de ellas. Woodell le aconsejó que contactara con Gianpietro, que, por supuesto, sabía todo lo que merecía la pena saber sobre laminadoras de goma y, días después, Ayes estaba paseándose con él por el Maine rural en dirección a la pequeña población de Saco, donde se celebraba una subasta de material industrial. Ayes no pudo encontrar una laminadora en la subasta, pero se enamoró del lugar, una vieja fábrica de ladrillo rojo situada en una isla del río Saco. Parecía salida de un libro de Stephen King, pero eso no lo amedrentó. Sentía una conexión con ella. Supongo que era de esperar que un hombre que tenía una pasión fetichista por las excavadoras se enamorara de una fábrica oxidada. Lo sorprendente era que la fábrica estaba en venta por $500.000. Ayes le ofreció al dueño 100.000 y finalmente acordaron 200.000. Felicidades, dijeron Ayes y Woodell cuando llamaron aquella tarde. ¿Por qué? Por un precio ligeramente superior al de una laminadora de goma eres el orgulloso propietario de una puñetera fábrica, anunciaron. ¿De qué coño estáis hablando? Me explicaron lo sucedido. Igual que Jack hablándole a su madre de las habichuelas mágicas, balbucearon al llegar a la parte del precio y el hecho de que la fábrica necesitara decenas de miles de dólares en reparaciones. Noté que habían bebido y más tarde Woodell confesaría que, después de pasar por una enorme tienda de licores de oferta en New Hampshire, Ayes exclamó. Con precios como este un hombre no puede permitirse no beber. Me levanté de la silla y me puse a gritar. Imbéciles. ¿Para qué necesito una fábrica que no funciona en Saco, Maine? Como almacén. Y algún día podría complementar la fábrica de Exeter. Al más puro estilo John Muncenroe, grité. No lo diréis en serio. No os atreváis. Demasiado tarde. Ya la hemos comprado. Colgaron. Me senté. Ni siquiera estaba enfadado. Estaba demasiado preocupado para enfadarme.
El gobierno federal me pedía un reembolso de 25 millones de dólares que no tenía y mis hombres andaban por el país extendiendo cheques por valor de centenares de miles de dólares sin tan siquiera consultarme. De repente me calmé. Estaba casi en estado comatoso y me dije, ¿qué más da? Cuando intervenga el gobierno, cuando lo expropien absolutamente todo, a ver qué hacen con una fábrica inactiva en Saco, Maine. Más tarde, a Jesse Woodell me llamaron de nuevo y me dijeron que habían bromeado sobre la compra de la fábrica. Te estábamos tomando el pelo, dijeron. Pero tienes que comprarla, de verdad. De acuerdo, dije con desgana. Lo que os parezca mejor, idiotas. En 1979 íbamos camino de alcanzar los 140 millones de dólares en ventas. Y, además, nuestra calidad mejoraba con rapidez. La gente del sector escribía artículos y nos alababa por sacar por fin unas zapatillas mejores que Adidas. Personalmente, pensaba que los expertos del sector llegaban tarde a la fiesta. Al margen de algunos tropiezos, nuestra calidad había sido excelente durante años y nunca nos habíamos quedado rezagados en materia de innovación. Además, teníamos en proyecto las suelas con aire de Rudy. Aparte de nuestra guerra con el gobierno, estábamos en buena lid. Lo cual era como decir, estamos en el corredor de la muerte, pero la vida es fantástica. Otra buena señal. La central se nos seguía quedando pequeña. Ese año volvimos a trasladarnos a un edificio propio de 3.700 metros cuadrados en Beaverton. Mi despacho era elegante y enorme, más grande que nuestras primeras oficinas situadas junto al Pink Bouquet. Y estaba vacío. La interiorista se decantó por un estilo minimalista japonés y le dio un toque absurdo que a todo el mundo le pareció hilarante. Creyó que sería gracioso colocar detrás de mi mesa una silla de cuero con forma de guante de béisbol gigante. Ahora puedes sentarte ahí cada día y pensar en tus y cosas de deportes, dijo. Me senté en el guante, como una pelota mugrienta, y miré por la ventana. Debería haber disfrutado del momento, degustado el humor y la ironía. Ser expulsado del equipo de béisbol del instituto había sido una de las situaciones más dolorosas de mi vida, y ahora estaba sentado en un guante gigante, en una oficina ostentosa, presidiendo una empresa que vendía cosas de deportes a jugadores de béisbol profesionales. Pero en lugar de disfrutar de lo lejos que habíamos llegado, solo veía lo lejos que debíamos llegar. Mi ventana daba a un hermoso pinar y, sin duda, el bosque me impedía ver los árboles. En aquel momento no entendía lo que estaba sucediendo, pero ahora sí. Los años de estrés me estaban pasando factura. Cuando solo ves problemas, no ves con claridad. Justo en el momento en que debía ser más avispado, estaba al borde de consumirme. Inauguré el último Budfest de 1978 con un discurso alentador, tratando de arengar a las tropas, pero sobre todo a mí mismo. Caballeros, nuestro sector está integrado por Blancanieves y los 7 enanitos. Y el año que viene y por fin y uno de los enanos le bajará las bragas a Blancanieves. Dije. Por si la metáfora requería más explicaciones, precisé que Adidas era Blancanieves. Y nuestro momento se acerca. Grité. Pero primero teníamos que empezar a vender ropa. Además de que Adidas vendía más prendas que calzado, la ropa les otorgaba ventaja psicológica. Les ayudaba a captar a deportistas más importantes con contratos de patrocinio más atractivos. Mirad todo lo que podemos daros, decía Adidas a los atletas, señalando sus camisetas, pantalones y otras prendas. Y podían decir lo mismo cuando se sentaban a hablar con tiendas de material de deporte. Por añadidura, si algún día resolvíamos nuestro enfrentamiento con los federales y queríamos cotizar en bolsa, Wall Street no nos profesaría el respeto que merecíamos siendo solo una empresa de calzado. Debíamos diversificarnos, lo cual significaba desarrollar una línea consistente de ropa, y a su vez buscar a alguien muy bueno que la dirigiera. En el Budfest anuncié que ese alguien sería Ron Nelson. ¿Por qué él? Preguntó Ayes. Bueno, respondí, para empezar es contador público autorizado y Ayes agitó los brazos por encima de la cabeza. Justo lo que necesitamos. Otro contable dijo. Tenía razón. Parecía que solo contrataba a contables. Y abogados. No es que sintiera un extraño afecto por los contables y los abogados. Simplemente, no sabía dónde buscar talento. Le recordé a Ayes, y no por primera vez, que no había escuelas ni universidades del calzado donde pudiéramos ir a reclutar. Teníamos que contratar a gente sagaz, esa era nuestra prioridad, y los contables y los abogados al menos habían demostrado que podían dominar un tema difícil y aprobar un examen complejo.
La mayoría de ellos habían dado muestras también de una competencia básica. Cuando contratabas a un contable, sabías que podía llevar la contabilidad. Cuando contratabas a un abogado, sabías que podía hablar. Cuando contratabas a un experto en mercadotecnia o a un desarrollador de productos, ¿qué sabías? Nada. No podías predecir lo que sabía hacer o si sabía hacer algo. ¿Y el típico licenciado en empresariales? No querían empezar vendiendo zapatillas. Además, carecían de experiencia, así que te la jugabas basándote solo en la entrevista. No teníamos suficiente margen de error para lanzar los dados por nadie. Además, en lo que a contables respecta, Nelson era sobresaliente. Se había convertido en director en solo 5 años, lo cual era increíblemente rápido. Había obtenido las mejores calificaciones en su instituto, por desgracia, no descubrimos hasta más tarde que fue al instituto en el este de Montana. En su clase había 5 alumnos. Como punto flaco, al haber accedido tan rápido a la profesión, Nelson era joven. Tal vez demasiado para gestionar algo tan grande como el lanzamiento de una línea de ropa. Pero me convencí de que esto no sería un factor crucial, ya que esa tarea era relativamente fácil. Al fin y al cabo, no requería tecnología ni conocimientos científicos. Tal como comentó Strasser en una ocasión. No hay pantalones cortos con cámara de aire. Entonces, durante una de mis primeras reuniones con Nelson, justo después de contratarlo, me di cuenta de que no tenía el menor sentido de la estética. Cuanto más lo miraba, de arriba a abajo y de lado a lado, más me daba cuenta de que quizá era la persona peor vestida que había conocido jamás. Peor que Strasser. Incluso su coche. Un día lo vi en el aparcamiento y era de un tono marrón espantoso. Cuando se lo mencioné, se echó a reír, y se atrevió a jactarse de que todos los automóviles que había tenido eran de ese mismo color. Es posible que me haya equivocado con Nelson, confesé a Jess. Yo no era un figurín, pero sabía llevar un traje decente. Y, puesto que mi empresa iba a lanzar una línea de ropa, empecé a prestar más atención a lo que llevábamos yo y los que me rodeaban. En el segundo caso estaba horrorizado. Banqueros e inversores, representantes de NISO y toda clase de gente a la que debíamos impresionar pasaban por nuestros nuevos pasillos y, siempre que veían a Strasser con sus camisas hawaianas o a Ayers con su atuendo de conductor de excavadora, miraban 3 veces. En ocasiones, nuestra excentricidad resultaba divertida. Un directivo de Foot Locker nos dijo: os consideramos dioses y hasta que vemos vuestros coches, pero la mayoría del tiempo resultaba vergonzosa. Y podía ser perjudicial. De manera que por la época de Acción de Gracias de 1978, instituí un estricto código de vestimenta en la empresa. La reacción no fue excesivamente entusiasta. Chorradas corporativas, murmuraban muchos. Se mofaban de mí. Casi todos me ignoraban. No hacía falta fijarse demasiado para darse cuenta de que Strasser había empezado a vestir peor. El día que apareció con unas bermudas anchas, como si estuviese paseándose por la playa con un contador Geiger, no pude tolerarlo. Aquello era insubordinación. Lo intercepté en el pasillo y le dije: tienes que llevar americana y corbata. No somos una empresa de americana y corbata, replicó. A partir de ahora sí. Y se marchó. En días posteriores, siguió vistiendo con una informalidad estudiada y beligerante, así que le multé. Le indiqué al contable que dedujera $75 de su siguiente nómina. Strasser montó en cólera, por supuesto. Y conspiró. Días después, él y Ayes vinieron a trabajar con americana y corbata. Pero eran ridículas. Rayas y tartán, cuadros con lunares, todo de rayón, poliéster y arpillera. Pretendía ser una farsa, pero también una protesta, un gesto de desobediencia civil, y no estaba de humor para aguantar 2 Gandhi de la moda disfrazados, así que no los invité a lo siguiente Budface. Después les ordené que se fueran a casa y no volvieran hasta que aprendieran a comportarse y a vestir como adultos. Y volveré a multarte. Grité a Strasser. Pues estás jodido, respondió. En ese preciso instante me di la vuelta y vi que se acercaba Nelson, vestido peor que todos los demás. Pantalones acampanados de poliéster y una camisa de seda rosa abierta hasta el ombligo. Una cosa eran Strasser y Ayes, pero ¿cómo se atrevía el nuevo a protestar por mi código de vestimenta cuando acababa de contratarlo? Señalé la puerta y lo mandé a casa. Por su mirada de confusión y espanto me di cuenta de que no estaba protestando. Era hortera por naturaleza. Mi nuevo director de productos textiles. Me retiré a la silla guante de béisbol y miré por la ventana un buen rato.
Cosas de deportes. Sabía qué sucedería. Y sucedió. Semanas después, Nelson nos presentó formalmente la primera línea de ropa Nike. Henchido de orgullo, sonriendo de emoción, desplegó las nuevas prendas sobre la mesa. Pantalones de deporte manchados, camisetas rasgadas y sudaderas arrugadas. Cada putrefacta prenda parecía una donación o recogida de un cubo de la basura. Para rematar el asunto, Nelson la sacó de una sucia bolsa de papel marrón que también parecía contener su almuerzo. Al principio nos quedamos en shock. Nadie sabía qué decir. Finalmente, alguien se echó a reír. Es probable que fuera Strasser. Le siguieron unas tímidas carcajadas. Woodell, quizá. Luego estallaron las risas. Todos se desternillaban, balanceándose adelante y atrás, cayéndose de la silla. Nelson se dio cuenta de que había metido la pata y, aterrorizado, empezó a guardar la ropa en la bolsa de papel, que se rompió, ante lo cual todos se rieron aún más. Yo me reía más que nadie, pero me parecía que iba a romper a llorar en cualquier momento. Poco después trasladé a Nelson a un departamento de producción creado recientemente, donde su considerable talento como contable le ayudó a desempeñar una gran labor. Más tarde fui destinando poco a poco a Woodell a la sección de ropa. Como de costumbre, realizó un trabajo impecable y creó una línea que despertó interés y respeto inmediatos en el sector. Me preguntaba por qué no dejaba a Woodell que se encargara de todo. Incluido mi trabajo. A lo mejor podía volver al este y quitarme al gobierno federal de encima. En medio de aquel caos, en medio de aquella incertidumbre por el futuro, necesitábamos levantar el ánimo, y lo conseguimos a finales de 1978, cuando finalmente estrenamos las Tailwind. Desarrolladas en Exeter y fabricadas en Japón, la creación de M. Frank Rudd era algo más que una zapatilla. Era una obra de arte posmoderna. Grandes, brillantes, de un llamativo plateado y con las suelas con aire patentadas por Rudy, incluían 12 innovaciones. Hubo un gran despliegue publicitario con una ostentosa campaña, e hicimos coincidir el lanzamiento con el maratón de Honolulu, donde las llevarían muchos corredores. Viajamos todos a Hawái para la presentación, que se convirtió en una bacanal de alcohol y en una especie de coronación de Strasser. Estaba haciéndole abandonar el departamento legal para que se dedicara a tareas mercadotécnicas, sacándolo de su zona de confort, como me gustaba hacer con todos de vez en cuando para impedir que se estancaran. Las Tailwind fueron el primer gran proyecto de Strasser, así que se sentía como el rey Midas. Lo he bordado, decía continuamente. ¿Quién podía reprocharle que sacara pecho? Tras un debut muy exitoso, las Tailwind se convirtieron en un monstruo de ventas. A los 10 días creímos que podrían eclipsar a la zapatilla de gofre. Entonces empezó a llegar un goteo de quejas. En manada, los clientes estaban devolviendo las zapatillas quejándose de que se hinchaban y se rompían en pedazos. Las autopsias practicadas a las Tailwind devueltas revelaron un grave error de diseño. Los fragmentos de metal de la pintura plateada rozaban la capellada y actuaban como cuchillas microscópicas que rajaban y hacían jirones el material. Pedimos que las retiraran de las tiendas y ofrecimos un reembolso total, y la mitad de la primera generación de las Tailwind acabó en cubos de reciclaje. Lo que empezó como un soplo de energía acabó convirtiéndose en un batacazo que aminoró la confianza de todos. Cada uno reaccionó a su manera. Ayers daba vueltas como un loco en una excavadora. Woodell pasaba cada día más horas en la oficina. Yo me iba aturdido del guante de béisbol a la butaca reclinable. Con el tiempo, decidimos fingir que no pasaba nada. Habíamos aprendido una valiosa lección. No hagas 12 innovaciones en un mismo modelo. Exígele mucho a la zapatilla, por no hablar del equipo de diseño. Nos recordamos que era honroso decir, volvamos a la mesa de dibujo. Recordamos las muchas gofreras que Borman había estropeado. El año que viene, dijimos. Ya lo veréis. El año que viene. El enano conseguirá a Blancanieves, pero Strasser no lo superaba. Empezó a beber y llegaba tarde al trabajo. Su atuendo era el menor de mis problemas en aquel momento. Aquel podía ser nuestro primer fracaso real y siempre recordaré aquellas grises mañanas de invierno, viéndolo arrastrarse hasta mi despacho con la última mala noticia sobre sus zapatillas. Reconocí ciertas señales. Él también estaba al borde del colapso. El único que no estaba deprimido por las Tailwind era Bowerman. De hecho, su catastrófico estreno le ayudó a salir de la depresión en la que se hallaba sumido desde la jubilación. Tal como le encantaba decirme a mí y a todos. Os lo advertí.
Las fábricas de Taiwán y Corea trabajaban a buen ritmo y ese año abrimos varias más en la ciudad inglesa de Egmondwike y en Irlanda. Los observadores del sector destacaban nuestras fábricas y ventas y afirmaban que éramos imparables. Pocos imaginaban que estábamos arruinados. O que nuestro jefe de mercadotecnia tenía depresión. O que nuestro fundador y presidente estaba sentado con cara de pocos amigos en un guante de béisbol gigante. El agotamiento se extendió por toda la oficina como si fuera mononucleosis. Y mientras nosotros estábamos agotados, nuestro hombre en Washington ardía. Werschikul había hecho todo lo que le habíamos pedido. Había acorralado a políticos. Había pedido, presionado, suplicado apasionadamente por nuestra causa, aunque no siempre con cordura. Día tras día recorría los pasillos del Congreso regalando pares de Nike modernas, con el logo en el lateral, sabedor de que los congresistas estaban obligados por ley a informar de cualquier regalo por un valor superior a $35, Werschikul incluía siempre una factura de 34,99. Pero todos los políticos le decían lo mismo. Dame algo por escrito, hijo, algo que pueda estudiar. Facilítame un desglose de vuestro caso. Así que Werschikul se pasó meses redactando un desglose y, durante el proceso, sufrió una crisis nerviosa. Lo que se suponía que debía ser un resumen, un informe, se había convertido en una historia exhaustiva, el declive y caída del imperio Nike, que ocupaba centenares de páginas. Era más largo que una novela de Proust o de Tolstoy, pero mucho menos legible. Incluso tenía título. Sin un ápice de ironía, Werschikul lo bautizó. Werschikul sobre el precio de venta en Estados Unidos, volumen I. Si lo pensabas con detenimiento, lo verdaderamente aterrador era lo de volumen I. Envié a Strasser al este para que metiera en cintura a Werschikul y lo obligara a ingresarse en un psiquiátrico si era necesario. Tranquilízalo, le dije. La primera noche fueron a un pub de Georgetown a tomar un par o tres de cócteles y esto no sirvió para que Werschikul se tranquilizara, sino más bien para lo contrario. Se subió a una silla y soltó un discurso a la clientela en plan Patrick Henry. Dadme Nike o dadme muerte. Los clientes parecían inclinarse por lo segundo. Strasser intentó convencerlo de que se bajara de la silla, pero Werschikul solo estaba calentando. ¿No os dais cuenta de que es la libertad la que está siendo juzgada? La libertad. ¿Sabíais que el padre de Hitler era inspector de aduanas? Gritó. Como no hay mal que por bien no venga, Werschikul asustó tanto a Strasser que éste volvió en sí. Cuando regresó parecía el de siempre y me habló de los problemas mentales de Werschikul. Ambos nos reímos. Fueron unas risas terapéuticas. Luego me entregó una copia de Werschikul sobre el precio de venta en Estados Unidos, volumen I. Werschikul incluso lo hizo encuadernar. En piel. Miré el título. Era perfecto. Muy Werschikul. ¿Piensas leerlo? Preguntó Strasser. Esperaré a que salga a la película, dije, y lo tiré encima de la mesa. En aquel momento supe que tendría que viajar a Washington, D.C. y encarar aquel combate yo mismo. No había otro remedio. Y entonces tal vez podría curarme de mi agotamiento. Quizá la cura para el agotamiento, pensé, fuera trabajar más duro. 1979. Tenía un diminuto despacho en el Departamento de Hacienda, un lugar más o menos igual de grande que el armario de ropa blanca de mi madre. Apenas había espacio para la mesa gris metálica facilitada por el gobierno, por no hablar de la silla a juego para las infrecuentes visitas. Señaló ese asiento. Siéntese, dijo. Me senté y miré a mi alrededor con incredulidad. Aquella era la base de operaciones del hombre que no paraba de enviarnos facturas por un importe de $25 millones. Me quedé mirando a aquel burócrata de ojos pequeños y brillantes. ¿A qué criatura me recordaba? A un gusano no. No, a algo más grande. A una serpiente tampoco. No era tan simple. Entonces caí en la cuenta. Al pulpo de Johnson. Recordé a Stretch arrastrando al indefenso cangrejo a su guarida. En efecto, aquel burócrata era un kraken. Un microkraken. Un burokraken. Asfixiando aquellos pensamientos, enterrando toda mi hostilidad y temor, forcé una sonrisa e intenté explicarle amablemente que todo aquello era un malentendido. Incluso los colegas del Departamento de Hacienda del burokraken estaban de nuestra parte. Le entregué un documento. Aquí tiene un informe que asegura que el precio de venta en Estados Unidos no es aplicable a las zapatillas Nike, dije. El informe fue realizado por Hacienda. Dijo el burokraken. Lo leyó y me lo devolvió.
Eso no sirve en aduanas. ¿Que no sirve? Apreté los dientes. Pero todo esto no es más que una jugarreta de nuestros competidores. Están castigándonos por tener éxito, repliqué. Nosotros no lo vemos así. ¿A quiénes se refiere con nosotros? Al gobierno de Me costaba creer que aquel hombre hablara en nombre del gobierno de Pero no lo dije. No entiendo por qué el gobierno querría reprimir el libre comercio, dije. Que el gobierno de Estados Unidos quiera formar parte de engaño. Que quiera amedrentar a una pequeña empresa de Oregón. Señor, con el debido respeto, he viajado por todo el mundo. He visto a políticos corruptos en países subdesarrollados actuar de este modo. He visto a matones avasallar a empresas con arrogancia e impunidad, y no me puedo creer que mi propio gobierno se comporte de esa manera. El burócrata no me dio palabra y esbozó una tímida sonrisa. De repente me di cuenta de que era grotescamente infeliz, como todos los funcionarios. Cuando empecé a hablar otra vez, su infelicidad se manifestó en una energía incansable y desenfrenada. Se levantó y echó a andar. Bailó de un lado para otro detrás de la mesa. Luego se sentó. Y volvió a hacerlo. No eran los andares de un pensador, sino la agitación de un animal enjaulado. 3 pasos afeminados a la izquierda, 3 pasos vacilantes a la derecha. Cuando se sentó de nuevo, me interrumpió a media frase y me explicó que no le importaba lo que yo dijera o pensara, o si todo aquello era justo o estadounidense. Hacía el gesto de las comillas con sus dedos huesudos. Él solo quería su dinero. ¿Su dinero? Me crucé de brazos. Desde que empecé a sentirme agotado, estaba recuperando aquel viejo hábito. En 1979, a menudo parecía que intentara no saltar por los aires, que no se derramara el contenido de mi cuerpo. Quería esgrimir otro argumento, refutar algo que acababa de decir el burócrata, pero ya no confiaba en mí mismo. Temía que empezaran a flaquearme las extremidades, ponerme a chillar. Comenzar a golpear su teléfono. Formábamos una extraña pareja. Él con sus frenéticos andares y yo con mis delirantes brazos cruzados. Estaba claro que nos hallábamos en un callejón sin salida. Tenía que hacer algo. Así que empecé a hacerle la pelota. Le dije que respetaba su postura. Tenía un trabajo que hacer. Muy importante. No debía de ser fácil imponer cuantiosas multas y soportar quejas continuamente. Observé su despacho celda, como mostrándome comprensivo. Sin embargo, si Nike se veía obligada a pagar esa suma desorbitada, tendríamos que cerrar, le dije. ¿Y? Dijo. ¿Y? Respondí yo. Sí, dijo. ¿Y qué? Señor Knig, es mi responsabilidad cobrar aranceles en nombre del Departamento de Hacienda. Para mí eso lo resume todo. Que suceda lo que tenga que suceder. Me crucé de brazos con tanta intensidad que debía de parecer que llevaba una camisa de fuerza invisible. Luego los descrucé y me puse en pie. Despacio, cogí el maletín. Le dije al burócrata que no pensaba aceptar su decisión y que no me rendiría. Si era necesario visitaría uno por uno a todos los congresistas y senadores y me defendería en privado. De repente sentía la mayor de las empatías por Werschkull. No era de extrañar que estuviera desquiciado. ¿Sabíais que el padre de Hitler era inspector de aduanas? Haga lo que tenga que hacer, dijo el burócrata. Que pase un buen día. Y volvió a fijar su atención en sus carpetas. Consultó el reloj. Eran casi las 5. No faltaba mucho para que terminara la jornada y antes había que arruinarle la vida a otro. Empecé a ir de manera más o menos frecuente a Washington. Cada mes me reunía con políticos, activistas de grupos de presión, asesores, burócratas y cualquiera que nos pudiese ayudar. Me sumergí en aquel extraño submundo político y leí todo lo que pude sobre aduanas. Incluso hojeé Werschkull sobre el precio de venta en Estados Unidos, volumen y nada funcionaba. A finales del verano de 1979, Werschkull me consiguió cita con Marco Hatfield, uno de los senadores por Oregón. Hatfield, un hombre muy respetado y con numerosos contactos, era presidente del Comité de Apropiaciones del Senado. Con una llamada podía conseguir que los jefes del burócrata solucionaran la discrepancia de los $25 millones. Así que me pasé varios días preparándome y estudiando para las reuniones, y hablé varias veces con Woodell y Hayes. Hatfield tiene que verlo desde nuestro punto de vista, comentó Hayes. Lo respetan a ambos lados del pasillo. Algunos lo llaman San Marcos. No quiere ni oír hablar de los abusos de poder. Se enfrentó a Nixon por el Watergate.
Y peleó como un jabato a fin de conseguir financiación para construir presas en Columbia. Parece nuestra mejor opción, dijo Woodley. Puede que sea la última, respondí. La noche que llegué a Washington, Werschkull y yo quedamos para cenar y ensayamos. Como dos actores interpretando diálogos, repasamos los posibles argumentos que podía esgrimir Hatfield. Werschkull no dejaba de hacer referencia a Werschkull sobre el precio de venta en Estados Unidos, volumen y a veces mencionaba incluso el volumen segundo. Olvídalo, le dije. Simplifiquemos. A la mañana siguiente subimos lentamente la escalera del Senado de Estados Unidos y contemplamos aquella magnífica fachada, las columnas, el mármol brillante y la gran bandera que ondeaba sobre nosotros, y tuve que detenerme. Pensé en el Partenón, el templo de Nike. Sabía que aquel también sería uno de los momentos cruciales de mi vida. Con independencia de lo que ocurriera, no quería dejarlo pasar sin tomar conciencia de ello. Así que observé las columnas. Admiré la luz reflejándose en el mármol. Me quedé allí un buen rato. ¿Y vienes?, dijo Werschkull. Era un día de verano asfixiante. Tenía la mano con la que sostenía el maletín cubierta de sudor. El traje empapado. Parecía que me hubiera visto sorprendido por una tormenta. ¿Cómo iba a reunirme con un senador de Estados Unidos en aquel estado? ¿Cómo iba a estrecharle la mano? ¿Cómo iba a pensar con claridad? Entramos en el despacho de Hatfield, y una de sus ayudantes nos condujo a una sala de espera. Pensé en el nacimiento de mis dos hijos. En Penny. En mis padres. En Bowerman. En Grelle. En Pre. En Kitami. En James el Justo. El senador les recibirá ahora mismo, dijo la ayudante. Nos llevó a una sala grande y fresca, y Hatfield se levantó de la mesa. Nos dio una cálida bienvenida como conciudadanos de Oregón y nos acompañó a una zona de descanso situada junto a la ventana. Nos sentamos. Hatfield y Werschkull sonrieron. Mencioné a Hatfield que éramos parientes lejanos. Según creía, mi madre era prima tercera suya. Hablamos un poco sobre Roseburg. Luego, nos aclaramos la garganta y el aire acondicionado empezó a zumbar. Bien, senador, la razón por la que hemos venido a verle hoy. Y Hatfield levantó una mano. Conozco su situación. Mis empleados han leído Werschkull sobre el precio de venta en Estados Unidos, volumen y me han puesto al corriente. ¿En qué puedo ayudarles? Estaba atónito. Me volví hacia Werschkull, cuyo rostro estaba del mismo color que su pajarita rosa. Habíamos pasado tanto tiempo ensayando aquella negociación, preparándonos para convencer a Hatfield y llevarlo a nuestra causa, que no estábamos listos para la posibilidad de triunfar. Nos acercamos el uno al otro y, medio susurrando, debatimos cómo podía ayudarnos Hatfield. Werschkull creía que debíamos escribir una carta al presidente de Estados Unidos o tal vez al director de aduanas. Yo quería que llamara por teléfono. No nos poníamos de acuerdo y empezamos a discutir. El aire acondicionado parecía reírse de nosotros. A la postre, hice callar a Werschkull, hice callar al aire acondicionado, y me volví hacia Hatfield. Senador, no pensábamos que fuese a mostrarse tan servicial hoy. Lo cierto es que todavía no tenemos claro cómo puede ayudarnos. Volveremos a ponernos en contacto con usted. Salí de allí sin comprobar si Werschkull venía detrás. Llegué a casa a tiempo para presidir dos momentos cumbre. En el centro de Portland inauguramos un establecimiento de 325 metros cuadrados que se abarrotó al instante. Las colas para pagar eran interminables. La gente pedía a gritos probárselo y todo. Tuve que ponerme a ayudar. Por un momento regresé al salón de mis padres, donde medía pies y calzaba a los corredores. Fue una pasada, y un oportuno recuerdo de por qué estábamos en el negocio. Luego volvimos a cambiar de oficina. Necesitábamos aún más espacio, y lo encontramos en un edificio de 4.300 metros cuadrados con todos los servicios. Sauna, biblioteca, gimnasio y tantas salas de reuniones que no podía contarlas. Al firmar el contrato de alquiler recordé aquellas noches volviendo en coche con Woodley. Sacudí la cabeza. Pero no tenía sensación de victoria. Mañana puede desaparecer todo, susurré. Éramos grandes, eso era innegable. Para cerciorarnos de que no se nos subían los humos, como habría dicho mamá a Hatfield, nos trasladamos como siempre lo hacíamos. Los 300 empleados vinieron el fin de semana y metieron sus pertenencias en su coche. Les ofrecimos pizza y cerveza, y unos mozos de almacén cargaron el material más pesado en furgonetas. Luego, enfilamos lentamente la carretera.
Pedí a los mozos de almacén que dejaran allí la silla guante de béisbol. En el otoño de 1979 fui a Washington para reunirme por segunda vez con el Kraken. En esa ocasión no lo vi tan enérgico. Hatfield se había puesto en contacto con él, al igual que otro senador por Oregón, Bob Pakuor, presidente del Comité de Finanzas del Senado, que tenía competencias en Hacienda. Estoy harto de tener noticias de sus amigos de las altas esferas, dijo el Kraken, señalándome con uno de sus tentáculos. Lo lamento, respondí. No debe de ser divertido, pero seguirá teniendo noticias mientras esta situación no se resuelva. ¿Se da cuenta de que no necesito este trabajo?, preguntó enojado. ¿Sabe que mi mujer tiene dinero? No necesito trabajar. Me alegro por usted. Y por ella. Cuanto antes se jubile, mejor, pensé. Pero él no se jubilaría nunca. En los próximos años seguiría trabajando para administraciones republicanas y demócratas. Sin parar. Como la muerte y los impuestos. De hecho, un día, en un futuro lejano, formaría parte de la pequeña camarilla de burócratas que dieron la desastrosa autorización para que los agentes federales irrumpieran en el complejo de Waco. Ahora que el Kraken estaba inquieto, pude desviar momentáneamente mi atención hacia nuestra otra amenaza existencial: la producción. Las mismas condiciones que hundieron a Japón: divisa fluctuante, aumento del coste de mano de obra, inestabilidad gubernamental, empezaban a confluir en Taiwán y Corea. Una vez más, había llegado el momento de buscar nuevas fábricas y países. Había llegado la hora de pensar en China. La cuestión no era cómo entrar en ese país. Al final lo haría una u otra empresa de calzado y luego la seguirían todas las demás. La cuestión era cómo llegar los primeros. Quien lo hiciera gozaría de una ventaja competitiva que podía prolongarse durante décadas, no solo en el sector de la producción china, sino también en sus mercados y con sus líderes políticos. Sería un golpe maestro. En nuestras primeras reuniones para tratar este tema siempre decíamos: 1.000 millones de personas. 2.000 millones de pies. En nuestro equipo teníamos un experto en China muy fiable, Chuck. Además de haber trabajado con Henry Kissinger, formaba parte de la junta directiva de Allen Group, un fabricante de recambios para coches con algunos diseños en el mercado chino. Su consejero delegado era Walter Kissinger, el hermano de Henry. Chuck nos dijo que Allen, en sus exhaustivas investigaciones sobre el país, había descubierto a un impresionante trabajador chino llamado David Chang. Chuck conocía China, y conocía a gente que la conocía, pero nadie sabía tanto de China como David Chang. Digámoslo de otro modo, explicaba Chuck. Cuando Walter Kissinger quería entrar en China y no podía, no llamaba a Henry. Llamaba a Chang. Me abalancé sobre el teléfono. La dinastía Chang no entró con buen pie en Nike. Por lo pronto, era pijo. Creía que Werschkull era pijo hasta que conocí a Chang. Blazer azul, botones dorados, camisa a cuadros muy almidonada y corbata a rayas. Y lo llevaba todo despreocupadamente. Sin avergonzarse. Con su corazón de cachemir, era el hijo de Ralph Lauren y Laura Ashley. Le enseñé la oficina, le presenté a todos y él mostró un asombroso talento para hacer siempre el comentario inadecuado. Conoció a Jess, que pesaba 150 kilos, a Strasser, que pesaba 145, y a Jim Mans, nuestro nuevo director financiero, que estaba a una chocolatina de los 160. Chan hizo una broma sobre la media tonelada de directiva. ¿Tanto peso en una empresa de material de deporte?, comentó. A nadie le hizo gracia. Quizá sea tu manera de expresarte, le dije, y me lo llevé de allí. En el pasillo nos encontramos con Woodell, a quien había hecho venir hacía poco de la costa este. Chan se agachó y le estrechó la mano. Un accidente de esquí, dijo. ¿Qué? ¿Cuándo te levantarás de esa silla?, preguntó Chan. Nunca, imbécil. Suspiré. Bueno, a partir de ahora la cosa solo puede ir a mejor, le dije a Chan. 1980. Nos congregamos en la sala de reuniones y Chan nos detalló su biografía. Había nacido en Shanghái y se crió en la opulencia. Su abuelo era el tercer fabricante de salsa de soja más importante del norte de China y su padre el tercer miembro más destacado del Ministerio de Asuntos Exteriores chino. Pero cuando era adolescente llegó la revolución. Los Chan huyeron a Los Ángeles, donde él asistió al Instituto Hollywood High. A menudo, Chan y sus padres pensaban que volverían. Mantenían contacto con sus amigos y familiares en su país, y su madre era íntima de Song Chin Lin, la madrina de la revolución.
Entretanto, Chang estudió arquitectura en Princeton y se trasladó a Nueva York. Consiguió un trabajo en un buen despacho de arquitectos, donde participó en el proyecto Levittown. Luego creó su propia empresa. Ganaba bastante dinero y era un buen trabajo, pero se aburría como una ostra. No se divertía ni consideraba que estuviera consiguiendo nada real. Un día, un amigo de Princeton se quejó de que no podía conseguir un visado para Shanghái. Chang le ayudó a obtenerlo, le puso en contacto con gente y descubrió lo que le gustaba. Ser emisario, intermediario, era una manera más adecuada de aprovechar su tiempo y su talento. Incluso con su ayuda, advirtió Chang, entrar en China era extremadamente difícil. El proceso era laborioso. Uno no puede pedir permiso para visitar China, explicó. Hay que solicitar formalmente que el gobierno te invite. La palabra burocracia ni se acerca a describir el proceso. Cerré los ojos e imaginé, en la otra punta del mundo, una versión china del burocraken. También pensé en los exsoldados que me explicaron lo que debía tener en cuenta para negociar con los japoneses cuando tenía 24 años. Había seguido su consejo al pie de la letra y nunca me arrepentí de ello. Así que, atendiendo a las directrices de Chang, redactamos una presentación. Era larga, casi tanto como School sobre el precio de venta en Estados Unidos, volumen y también la llevamos a encuadernar. A menudo nos preguntábamos si alguien llegaría a leerla. Bueno, Chan dice que hay que hacerlo así, concluíamos. Lo enviamos a Pekín sin esperanza alguna. En el primer Bukfase de 1980 anuncié que, si bien le llevábamos la delantera a los federales, el caso podía eternizarse si no hacíamos algo atrevido, algo extravagante. He pensado mucho en esto y creo que lo que tenemos que hacer es aplicarnos a nosotros mismos el precio de venta en Estados Unidos, dije. Los Bukfaces se carcajearon. Después, se miraron unos a otros. Nos pasamos el fin de semana dándole vueltas al tema. ¿Era posible? No, no podía ser. ¿Lo conseguiríamos? En absoluto. Pero quizá y decidimos intentarlo. Lanzamos una nueva zapatilla de atletismo con capellada de nylon y la bautizamos One Line. Era una imitación baratísima con un logo sencillo, y la hicimos en la vieja fábrica de Ayes en Saco. Las vendíamos casi a precio de coste. Ahora las autoridades de aduanas tendrían que utilizar este competidor como un nuevo punto de referencia para establecer nuestros aranceles. Ese fue el golpe inicial. Lo hicimos para llamar su atención. Luego les soltamos el gancho. Creamos un anuncio de televisión que narraba la historia de una pequeña empresa de Oregón que luchaba contra el malvado gobierno. Empezaba con un hombre corriendo por una solitaria carretera mientras una voz grave ensalzaba los ideales del patriotismo, la libertad y el estilo de vida americano. Y la lucha contra la tiranía. Enardeció bastante a la gente. Entonces asestamos el golpe directo. El 29 de febrero de 1980 presentamos una demanda antimonopolio de $25 millones en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, alegando que nuestros competidores y varias empresas de caucho, por medio de prácticas turbias, habían conspirado para dejarnos fuera del negocio. Nos sentamos a esperar. Sabíamos que no pasaría mucho tiempo, y así fue. El burocraken estalló. Amenazó con una guerra nuclear, significara lo que significase. No nos importaba. Nos daba igual. Sus jefes, y los jefes de sus jefes, ya no querían seguir con aquel combate. Nuestros competidores y sus cómplices del gobierno se dieron cuenta de que nos habían subestimado. Iniciaron de inmediato las negociaciones para llegar a un acuerdo. Nuestros abogados llamaban cada 2 días. Desde una oficina del gobierno, desde un bufete de abogados de primer nivel, desde una sala de reuniones de la costa este, me anunciaban la última oferta que el otro bando había planteado y yo la rechazaba con rotundidad. Un día, me dijeron que podíamos solucionarlo todo, sin escándalos, sin dramas en los tribunales, por la considerable cifra de $20 millones. Ni de broma, respondí. Otro día me dijeron que podríamos hacer un trato por 15 millones. No me hagáis reír. A medida que se reducía la cifra, mantuve varias conversaciones acaloradas con Ayes, Strasser y mi padre. Querían que aceptara y acabara con aquello. ¿Cuál es la cifra que propones?, me preguntaban. 0, respondía yo. No quería pagar un centavo. Incluso un centavo sería injusto. Pero Hakua, el primo Ouser y Chuk, que me asesoraban en el caso, me hicieron sentarme un día y me explicaron que el gobierno necesitaba algo para salir bien parado. No podían abandonar aquella pelea con las manos vacías.
Cuando las negociaciones se interrumpieron, me reuní con Chuck, que me recordó que hasta que el enfrentamiento quedara atrás, no podríamos plantearnos salir a bolsa y, si no lo hacíamos, corríamos el riesgo de perderlo todo. Me puse petulante. Me quejé de aquella injusticia. Hablé de resistir. Dije que quizá no quería cotizar en bolsa y nunca. Una vez más, me mostré temeroso de que eso cambiara a Naiko o acabara con ella. ¿Qué pasaría con el espíritu de Oregon Track, por ejemplo, si estaba sujeto al voto de los accionistas o a las exigencias de los tiburones de las finanzas? Habíamos atisbado ese escenario con el pequeño grupo de obligacionistas. Crecer y dejar entrar a miles de accionistas sería 1000 veces peor. Por encima de todo, no podía soportar la idea de que un titán comprara acciones y se convirtiera en un gigante en la junta. No quiero perder el control, le confesé a Chuck. Ese es mi mayor temor. Bueno, y hay una forma de cotizar en bolsa sin perder el control, respondió. ¿Qué? Podrías emitir 2 clases de acciones. Las de clase A y las de clase B. El público compraría las de clase B, que supondrían un voto por acción. Los fundadores, el círculo más próximo y tus titulares de obligaciones convertibles obtendrían las de clase A, lo cual les permitiría nombrar a 3/4 partes de la junta directiva. Dicho de otro modo, recaudas unas enormes sumas de dinero y disparas tu crecimiento, pero te garantizas el control. Me quedé mirándolo boquiabierto. ¿De verdad podemos hacer eso? No es fácil. Pero The New York Times, The Washington Post y un par más lo han hecho. Creo que tú también podrías. Puede que no fuese Satori, o Kenzo, pero sí una iluminación instantánea. En un abrir y cerrar de ojos. Lo que llevaba años buscando. Chuck, ese parece y el camino. En el siguiente Budface expliqué el concepto de clase A y clase B, y todo el mundo tuvo la misma reacción. Por fin. Pero advertí que, fuera o no la solución, debíamos hacer algo sin más demora, resolver nuestro problema de flujo de capital de una vez por todas, porque nuestra ventana estaba cerrándose. De repente veía una recesión en el horizonte. En 6 meses, 1 año a lo sumo. Si esperábamos, si intentábamos salir a bolsa entonces, el mercado nos daría mucho menos de lo que valíamos. Pedí una votación a mano alzada. ¿Salir a bolsa y todos a favor? Por unanimidad. En cuanto resolviéramos nuestra prolongada guerra fría con la competencia y el gobierno federal, iniciaríamos el proceso. Las flores de primavera habían brotado cuando nuestros abogados y las autoridades gubernamentales pactaron una cifra. $9 millones. Seguía pareciéndome excesivo, pero todo el mundo me aconsejó que pagara. Acepta el acuerdo, me decían insistentemente. Me pasé 1 hora mirando por la ventana y reflexionando. Las flores y el calendario decían que era primavera, pero aquel día las nubes desfilaban grises como el agua de fregar ante mis ojos y el viento era frío. Gruñí. Cogí el teléfono y llamé a School, que había adoptado el papel de negociador principal. De acuerdo. Pedí a Carol Fields que preparara el cheque y me lo trajo para que lo firmase. Nos miramos y, por supuesto, ambos recordamos el momento en que extendí aquel cheque por valor de $1 millón que no podía cubrir. Ahora. Estaba extendiendo un cheque de $9 millones y era imposible que nos lo devolvieran. Miré la línea de puntos. 9 millones, susurré. Todavía recordaba cuando vendí mi MG de 1960 con neumáticos de competición y 2 árboles de levas por $1100. Igual que ayer. Llévame de lo irreal a lo real. La carta llegó a principios de verano. El gobierno chino se complacerá en que le hagan una visita y me pasé un mes decidiendo quién lo haría. Tiene que ser el equipo A, pensé, de modo que me senté con una libreta en el regazo y confeccioné una lista, la taché y empecé otras nuevas. Chang, por supuesto. Strasser, naturalmente. A Yes, claro. Les pedí a los que se iban que pusieran en orden su documentación, pasaportes y asuntos varios. Después, me pasé los días previos a nuestra partida leyendo y empapándome de historia china. La rebelión de los Boxers. La Gran Muralla. Las guerras del opio. La dinastía Ming. Confucio. Mao. Y no iba a ser el único estudiante. Preparé un temario para todos mis acompañantes. En julio de 1980 cogimos un avión. Pekín, allá vamos. Pero antes, Tokio. Pensé que sería una buena idea hacer una parada allí, solo para ver cómo estaban las cosas. Las ventas empezaban a aumentar de nuevo en el mercado japonés. Además, Japón sería una buena manera de prepararnos para China, que nos supondría un desafío. Pasito a pasito.
Penny y Gorman. Había aprendido la lección. 12 horas después, mientras paseaba solo por las calles de Tokio, no dejaba de rememorar 1962. Mi idea descabellada. Ahora estaba de vuelta, a punto de llevarla a cabo en un gigantesco mercado nuevo. Pensé en Marco Polo. En Confucio. Y también en todos esos partidos que había visto a lo largo de los años: fútbol, baloncesto, béisbol, en los que el equipo que llevaba una amplia ventaja se relajaba en los últimos segundos. O se ponía nervioso. Y, por tanto, perdía. Me dije que debía dejar de mirar atrás, que debía enfocarme en el futuro. Disfrutamos de unas cenas japonesas maravillosas y visitamos a viejos amigos y, al cabo de 2 o 3 días, ya descansados, estábamos listos para partir. Nuestro vuelo a Pekín salía a la mañana siguiente. Comimos juntos por última vez en el Ginza y lo aderezamos con varios cócteles. Luego, nos acostamos temprano. Me di una ducha caliente, llamé a casa y me metí en la cama. Unas horas después me despertaron unos frenéticos golpes en la puerta. Miré el reloj de la mesita. Eran las 2. ¿Quién es? David Chan. Ábreme. Fui a la puerta y vi que Chan estaba fuera de sí. Agobiado, llevaba la ropa arrugada y la corbata a rayas torcida. Ayes no va. Dijo. ¿De qué estás hablando? Está en el bar y dice que no puede hacerlo, que no puede subirse a ese avión. ¿Por qué no? ¿Tiene un ataque de pánico o algo así? Sí, tiene fobias. ¿Qué clase de fobias? Todas. Empecé a vestirme para bajar al bar. Entonces recordé con quién estábamos tratando. Vete a la cama. Ayes estará allí por la mañana. Pero vendrá. A primera hora de la mañana, somnoliento y pálido como un muerto, Ayes se encontraba en el vestíbulo. Por supuesto, había hecho acopio de suficientes medicamentos para cuando le diera el siguiente ataque. Unas horas después, al pasar por el control de aduanas de Pekín, oí una gran conmoción detrás de mí. En la sala había unas particiones de contrachapado y, al otro lado de una de ellas, varios funcionarios chinos estaban gritando. Al ir allí vi a 2 agentes muy nerviosos señalando a Ayes y su maleta, que estaba abierta. Strasser, Chan y yo nos acercamos. Encima de la gigantesca ropa interior de Ayes había unos 12 litros de vodka. Nadie dijo nada en un buen rato. Entonces, Ayes suspiró. Es para mí, dijo. Tendréis que iros solos. Durante los 12 días siguientes viajamos por toda China en compañía de responsables gubernamentales. Nos llevaron a la plaza de Tiananmen y se cercioraron de que nos deteníamos un buen rato delante del enorme retrato del presidente Mao, que había fallecido 4 años antes. Nos llevaron a la ciudad prohibida. Nos llevaron a las tumbas Ming. Estábamos fascinados, por supuesto, y sentíamos mucha curiosidad. Demasiada. Incomodábamos enormemente a los acompañantes con nuestras preguntas. En una parada miré a mi alrededor y vi a centenares de personas con trajes Mao y endebles zapatos negros que parecían de cartulina. Pero varios niños llevaban zapatillas de tela. Eso me dio esperanza. Obviamente, lo que queríamos ver eran las fábricas. Nuestros acompañantes aceptaron con renuencia. Nos llevaron en tren a varias ciudades situadas lejos de Pekín, donde vimos enormes y aterradores complejos industriales, pequeñas metrópolis de fábricas, a cada cual más vetusta. Aquellas fábricas, viejas, oxidadas y decrépitas, hacían que la anticuada Saco de Ayes pareciera vanguardista. Sobre todo estaban sucias. Los zapatos salían de la cadena de montaje con una mancha o una huella de mugre y nadie hacía nada al respecto. No tenían sentido de la limpieza ni un verdadero control de calidad.